Bueno, pues muy buen día. Yo soy Hernández García Sofía Yavana y les voy a hablar sobre hipoplasia y agenesia pulmonar. Hipoplasia pulmonar. Bueno, pues para principiar debemos de comprender qué significa el término hipoplasia como tal, cuál es su etimología. La hipoplasia proviene del griego po, que significa por debajo, y plasis, que es formación o moldeo. Y abordándolo a un tópico más médico, podríamos decir que la hipoplasia es este desarrollo incompleto o detenido de un órgano o un tejido. Ahora bien, la hipoplasia pulmonar es una condición rara que se caracteriza por un desarrollo incompleto del tejido pulmonar, que da como resultado una reducción en el número de células pulmonares, vías respiratorias y alvéolos, que da como resultado un intercambio gaseoso deficiente. Como dato epidemiológico podemos ver su incidencia. Su incidencia en la población general es de 9 a 11 casos por cada 10.000 nacimientos vivos. Aunque bueno, esta cifra está subestimada debido a casos no diagnosticados con grados menores de hipoplasia, que bueno, sobreviven al periodo neonatal. Como mencionamos anteriormente, la hipoplasia puede derivarse en dos tipos, primaria y secundaria. La primaria es extremadamente rara y rutinariamente letal, y en cuanto a la secundaria, su gravedad dependerá del momento de la agresión en relación con la etapa de desarrollo pulmonar. En la hipoplasia pulmonar secundaria se han descrito un amplio espectro de anomalías asociadas que probablemente están implicadas en su patogenia, es decir, enfermedades neuromusculares, malformaciones esqueléticas, neurológicas o a nivel de la vascularización broncopulmonar. Como podemos ver a continuación, hay una tabla que indica esas anomalías asociadas a la hipoplasia pulmonar secundaria, de las cuales algunas ya mencionamos. Además de estas relaciones clínicas, es muy probable que existan defectos bioquímicos y metabólicos, como una disminución en la síntesis de prolina 6. También se ha registrado la presencia de hipoplasia pulmonar en casos de síndrome de Down y trisomías 13 y 18. Una vez comprendido esto, hablaremos sobre el origen embriológico de esta patología. Primero, debemos de saber que el desarrollo embriológico del pulmón se inicia a los 24 días de gestación, a partir de una invaginación del intestino anterior que evoluciona en distintos estadios: embrionario, pseudoglandular, canicular, sacular y alveolar. Cualquier factor que interfiera el normal desarrollo ocasionará diferentes malformaciones que generalmente se manifiestan en la infancia. Cuando la agresión acontece durante el estadio pseudoglandular, que es entre la quinta y decimosexta semana de gestación, ocasiona una hipoplasia pulmonar, con reducción de las divisiones bronquiales, la complejidad acinar y la vascularización pulmonar. Como se observó, hay un origen embriológico para esta patología. Sin embargo, para hallar una causa, hay una clasificación de posibles mecanismos que originan la hipoplasia pulmonar secundaria. Y bueno, es lo que podemos ver a continuación en la tabla. Esta tabla posee tres apartados. El primero es alteraciones de la cavidad torácica, alteración de la circulación del líquido pulmonar fetal y alteración de los movimientos respiratorios fetales. Cada uno contiene asociaciones clínicas que pueden originar esta hipoplasia pulmonar secundaria. En el primer apartado podemos observar lesiones ocupantes de espacio, hernia congénita diafragmática, malformación de la vía aérea, derrames pleurales, onfaloceles, gastrolisis, malformaciones de la pared torácica, cifoescoliosis y displasias esqueléticas. En el segundo apartado podemos observar hipoplasia de cavidades derechas o izquierdas cardíacas, estenosis pulmonar, oligohidramnios, agenesia renal,
displasia quística, obstrucción del flujo urinario, rotura prolongada de membranas e hidroplesia fetal. Disculpen. Y en el último apartado podemos observar desórdenes neuromusculares, problemas neurológicos y síndrome de Pena-Shocker. En todo esto podemos observar una variedad de estudios que han demostrado que la edad de gestación a la ruptura de membranas, el periodo de latencia y el índice de líquido amniótico pueden influir también en el desarrollo de hipoplasia pulmonar. Bajo esta tesitura hablemos sobre el cuadro clínico. Al nacimiento, los afectados presentan disminución de ruidos respiratorios, volumen pulmonar pequeño y grave distrés respiratorio que no responde a tratamientos agresivos, incluida la inspiración de surfactante o soporte respiratorio mecánico. Por lo general, la hipoplasia no es compatible con la vida. Diagnóstico. Para poder diagnosticar hipoplasia durante la etapa prenatal, se pueden hacer estudios como la ecografía tridimensional y la resonancia magnética, que permiten determinar el volumen pulmonar. Y pues bueno, en la etapa postnatal se podría hacer uso de una tomografía computarizada torácica y gammagrafía de perfusión pulmonar. Esta confirmación se hace mediante el estudio anatomopatológico. Para finalizar con esta patología hablaremos sobre su tratamiento. Existen distintos tipos de intervención quirúrgica prenatal para paliar el grado de hipoplasia en el feto, como el uso de drenajes en caso de hidrotórax o la oclusión traqueal fetoscópica con globo endotraqueal en casos graves de hernia diafragmática congénita. Las intervenciones prenatales tienen el objetivo de retrasar el trabajo de parto prematuro y permitir que los pulmones maduren. Por ejemplo, también está el uso de corticosteroides prenatales, que ayudan justamente a esta mejora en la maduración pulmonar fetal en los embarazos de menos de 34 semanas de gestación. Ahora, en cuanto a la rotura prematura de membranas sin signos de sufrimiento fetal o infección intrauterina, se trata de forma conservadora, con tocolíticos, antibióticos y esteroides en diversas combinaciones. Respecto a la intervención postnatal, el tratamiento consiste en garantizar el soporte que permita una adecuada oxigenación mientras se logra el crecimiento y desarrollo pulmonar. Después del parto, el bebé necesitará asistencia respiratoria, que puede ir desde el suministro de oxígeno suplementario, ventilación de alta frecuencia y oxigenación por membrana extracorpórea. Agenesia pulmonar. Ahora hablaremos sobre lo que es la agenesia pulmonar. La agenesia pulmonar es la ausencia completa de tejido pulmonar, incluido el árbol bronquial, el parénquima pulmonar y los vasos de soporte. La única parte restante es un bronquio rudimentario. Por lo tanto, las áreas afectadas pierden su función de intercambio de gases. Esta patología deriva dos tipos que se clasificarán dependiendo la gravedad del subdesarrollo: la agenesia pulmonar bilateral y unilateral. La agenesia pulmonar bilateral implicará que ambos lados del pulmón están ausentes. Su aparición es sumamente rara en comparación a la agenesia pulmonar unilateral,
ya que el feto pierde la capacidad de cambiar los gases y por lo tanto es incompatible con la vida después del nacimiento. En cuanto a la agenesia pulmonar unilateral, esta variará según el área del tejido afectado, ya sea un solo lóbulo o un pulmón completo. Así que existen tres tipos. El subtipo A, que implica una ausencia total de bronquios asociada. El subtipo B, que es la presencia de un bronquio rudimentario sin tejido pulmonar. Y el subtipo C, que es un parénquima pulmonar poco diferenciado. Como dato epidemiológico tenemos la incidencia, que resalta un caso por cada 10.000 a 15.000 autopsias. Por consiguiente, es nuestro deber hablar sobre el origen embriológico. Este toma lugar en la etapa embrionaria, que ocurre durante las primeras 5 semanas de gestación, en la cual a partir del intestino primitivo se desarrolla un divertículo ventral, el respiratorio, desde donde inicia el desarrollo del tejido epitelial de todo el árbol respiratorio y de las vías aéreas mayores. También podemos hallar como posible causa embriológica la mutación del factor de crecimiento fibroblástico 10. Fluyendo con esta vertiente causal, encontramos una encrucijada entre las causas de una posible agenesia unilateral y una posible agenesia bilateral. Cuanto antes ocurra la detención del desarrollo, más grave será el defecto, y más probable es que la agenesia sea bilateral. La agenesia pulmonar bilateral está causada por la falla completa en el desarrollo del primordio respiratorio, la estructura primaria desarrollada en la etapa más temprana del desarrollo embrionario, que da lugar a todo el tracto respiratorio. En este caso se observa la ausencia de yemas pulmonares o cavidades pleurales. Por otro lado, la agenesia pulmonar unilateral es causada por el desequilibrio en el desarrollo de los brotes pulmonares. O un lado del pulmón falla por completo, lo que lleva a la aplasia pulmonar, o un lado del pulmón está subdesarrollado, lo que lleva a la displasia o hipoplasia. Cuadro clínico. Los síntomas de la agenesia pulmonar son inespecíficos y su aparición varía entre los individuos. Estos factores incrementan la dificultad en la comunidad médica para diagnosticar. Por lo tanto, hay un retraso de tiempo considerable para que esta enfermedad sea diagnosticada, aunque sí es posible detectarla desde el nacimiento o incluso prenatalmente. Debido a estas dificultades técnicas, solo unos pocos casos de los casos notificados se diagnostican antes del nacimiento. Esto nos permite entender la escasez de información que hay en cuanto a la sintomatología de la agenesia bilateral. Sin embargo, podemos observar que sí hay más datos sobre el cuadro clínico de la agenesia unilateral, aunque esta varíe desde la etapa infantil hasta la adultez. Sí podemos identificar ciertas características clínicas frecuentes, entre las cuales está la disnea o la sensación de falta de aire, la dificultad respiratoria, las infecciones pulmonares y la tolerancia limitada al ejercicio. También otras características clínicas frecuentes pueden ser latidos cardíacos rápidos, cianosis, asimetría torácica y embotamiento. Estas otras características sí pueden acercarnos a este diagnóstico, pero no son exclusivas de esta patología. Diagnóstico. Aunque la sintomatología es inespecífica, como se mencionó anteriormente, y su aparición varía entre individuos, hay una serie de estudios que nos permiten acercarnos a este diagnóstico y esta serie de estudios va a ser utilizada dependiendo de en qué estadio nos encontramos, si en un estadio prenatal o un estadio postnatal. Durante el estadio prenatal podemos
hacer estudios como un perfil biofísico o también conocido como evaluación ecográfica prenatal. Y bueno, también podemos sospechar si hay una alta frecuencia de anomalías asociadas. También se puede hacer la imagen Doppler color bidimensional que podría capturar visualmente el flujo de sangre y por lo tanto determinar la existencia de vasculatura pulmonar. También esta es una técnica muy frecuente para el diagnóstico de agenesia pulmonar. Ahora vayamos a estudios que se pueden hacer postnatalmente. Después del nacimiento hay una variedad de técnicas que se utilizan con frecuencia para el diagnóstico de agenesia pulmonar, como puede ser la radiografía de tórax, la angiografía pulmonar, electrocardiograma, la simetría torácica, la tomografía computarizada, la broncoscopía, la broncografía y la resonancia magnética. Finalmente hablemos sobre el tratamiento. El tratamiento va a depender de la gravedad de la insuficiencia respiratoria y de la etiología subyacente del trastorno. Sin embargo, la mayoría de los casos va a requerir la resección quirúrgica, en la cual pues, se va a extirpar el lóbulo que no funciona o en su defecto todo el pulmón. La extirpación de la parte malformada lo que hará es ayudar a reducir la sintomatología y las posibilidades de que haya infecciones pulmonares. Tenemos también un enfoque más reciente del tratamiento en el cual hay una implantación de un expansor de tejido, ya sea mediante toracotomía abierta o toracoscópicamente, en un intento de desplazar al mediastino de regreso a su ubicación anatómica. Este enfoque va en pro a preservar ese tejido que aún es funcional, preservar el tejido funcional restante y prevenir una desfiguración musculoesquelética significativa. Sí, el defecto es extenso, pero si existe la posibilidad de que el feto viva, se puede realizar un tratamiento intraparto ex útero, EXIT, que bueno, esta técnica EXIT implica el parto parcial de un bebé a través de una incisión en el útero mientras permanece adherido a la placenta de su madre. Dicho procedimiento es necesario para los bebés que requieren soporte de las vías respiratorias para que se les proporcione una vía respiratoria funcional antes de que se separen de la placenta de su madre. El procedimiento EXIT se utiliza para realizar una resección pulmonar para bebés con defectos pulmonares extensos con una condición relativamente estabilizada, ¿no? Después del nacimiento. Siguiendo con la cronología, finalizaremos con las conclusiones. Tras la información recabada, pudimos observar que la hipoplasia y la agenesia pulmonar son campos de estudios amplios y complejos que aún requieren de investigación, sobre todo en cuanto a diagnósticos y tratamiento. También se pudo observar que estos dos términos pueden fungir como un indicador de la presencia de otras patologías, como se mencionó anteriormente. Ejemplificábamos que la hipoplasia suele estar relacionada con casos de síndrome de Down y trisonomías 13 y 18. También me pareció relevante recalcar esta diferencia entre hipoplasia y agenesia. La agenesia pulmonar es la ausencia total o parcial de una estructura y la hipoplasia es diferente porque en ella sí hay un desarrollo de la estructura, pero esta estructura es deficiente. Y pues bueno, al ser patologías difíciles de encontrar con una causa específica que predique la activación de dichas patologías, lo recomendado para prevenir o erradicar una hipoplasia prenatal y postnatal sería planificar un embarazo saludable. Bueno, realizar cosas que ayuden a planificar un embarazo saludable.
Esto pues también tras consultar a un médico, ¿no? Y pues bueno, entre esas cosas que ayuden a planificar un embarazo saludable podría ser la toma de ácido fólico, no consumir alcohol, no fumar, etcétera. Y con ello finalizaríamos este video bastante interesante. A continuación pueden observar mis fuentes consultadas.